¿O nada? ¿Se ponen a floquear todo el día o cómo? Pues yo hago ejercicio casi todos los días. Y ya Sí, con eso como que me relajo un poco. ¿y qué haces? ¿Corres Primero o...? pues un poco de cardio, ya luego me enfoco pues en el abdomen o en los glúteos o en los brazos. Ya, muy bien. Pero ya tienes tu rutina montada y todo. Sí, Qué bueno. ¿Y los demás? Por lo menos ayudan a mamá, papá, barrer, trapear, tender cama, arreglar su es que cuarto. se han de estar despertando, profa. Les creo, les creo. Les creo. Han de estar con la cobija ahí. Dios mío. Sí, sí, les creo. Es muy complicado conciliar sueños. Los horarios biológicos están muy desfasados. Pero pues ni modo, hay que darle con Tokio, como dirían. Bueno, yo creo que vamos a empezar. Y deje nada más capturar un poquito la lista de los de este horario. Bueno. Bueno, vamos a retomar lo que vimos ayer, un poquito de las dudas que me decían que no veían la diferencia. Les decía yo que la luz tiene dos características, es onda o partícula, y como onda se encuentra el espectro electromagnético. Bueno, como onda tiene características particulares, la cresta, el valle, la longitud de onda, la frecuencia, el nodo, ciclo, etcétera, que es lo que tienen que hacer por un lado, y por el otro es que esas ondas forman parte del espectro electromagnético y que estos hay pues un sinnúmero de fuentes de energía, ¿no? Y esto básicamente vamos a ver que nuestro curso vamos, ¿sí llegan a ver la presentación, chicos? Sí. Sí, Sí, profe. Bueno, lo que les decía que como ondas forman parte del espectro electromagnético y ayer les había dicho que teníamos ondas desde ondas de radio hasta rayos gamma, ¿no? Y habíamos dicho qué área íbamos a ver en este curso, cuáles son las parte del espectro electromagnético que vamos a ver. Infrarrojo. ¿Ok? UV visible. Ándale, muy bien. Entonces son estas tres, pues, fragmentos del espectro electromagnético o áreas del espectro electromagnético que vamos a ver. Y el primero que les mencionaba era el infrarrojo. Y bueno, ahí gráficamente, si se dan cuenta cómo está establecido, ay, ¿dónde dejé mi tabletita? Ah, ya la vi. Como ven ustedes las ondas, ¿no? Y las características, ahí en este dibujo me gustó mucho porque nos indica la longitud de onda que pudiera, la amplitud de la onda, la longitud de onda que presenta. Permítame. La longitud de onda que presenta, sí, se ve, por ejemplo, en este dibujito, que miren, la onda de radio, vean ustedes cómo es su amplitud y obviamente la longitud de onda es muy grande y hablamos de metros, miren, ya hablamos de metros y es a la 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, hablamos de kilómetros, de hecho, ¿no? Y en cuanto a frecuencia, hablamos de
de Hertz 10 a la 5, por ejemplo, que pues son pequeñas cantidades. ¿Se acuerdan ustedes que decía, la frecuencia es con tantas veces se repite por unidad de tiempo? Imagínense si por kilómetros, pues son muy pocas, ¿no? Y en cuanto al infrarrojo, por ejemplo, tenemos que la zona de infrarrojo presenta longitudes de onda mayor con respecto a las otras que vamos a ver, y su frecuencia pues es comparada, por ejemplo, con esta, su frecuencia va a ser menor y su longitud de onda mayor. En cambio, el visible y el UV, si ven, son ondas un poco más pegaditas, ¿no? Su longitud de onda es menor, pero su energía y su frecuencia es mayor. Entonces, entre mayor frecuencia, mayor energía, y longitud de onda es inverso, entre mayor longitud de onda, menor energía. Y bueno, ¿para qué es esto? Básicamente, estos son los cambios que pudiera ocasionar en algunas muestras, en algunas moléculas. Y por ejemplo, en la zona que vamos a trabajar, generalmente vamos a trabajar cambios de configuración electrónica o brincos electrónicos o cambios de orientación o vibración, ¿no? No vamos a ocasionar pues ya cambios cuánticos o de spin o cosas de ese raro, ¿no? Por ahí alguien prendió su micrófono y hay rebote. ¿Ya? Ya. Bueno, entonces ocasionamos no cambios fuertes, pero sí excitaciones electrónicas o vibraciones, ¿no? Y ya hablando de rayos gamas o habíamos dicho de rayos cósmicos, por ejemplo, pues ya hablamos de longitudes de onda muy pequeñas, de hecho, miren, se ven pegaditas aquí, y pues su frecuencia y su energía pues mucho mayor y por ende, pues sí ya tenemos efectos importantes en la molécula. Entonces, básicamente esto es lo que tenemos y tenemos que ir viendo pues los fragmentos o centrando en los fragmentos que vamos a ver. Algo importante que mencionar, bueno, en el caso de los de radio, pues vemos por aquí que es pues el sonido, las antenas de celular, por ejemplo, ¿no? El microondas, pues a veces se ocupa como fuente para esterilizar, pero también se puede generar calor o fuerza necesaria para el cocimiento de algunos alimentos, ¿no? Y, por ejemplo, las básicas, las de infrarrojo y visible y UV, las podemos tener en la radiación solar. Por ejemplo, la infrarrojo es la causante de ciertas quemaduras. Nosotros cuando vamos a la playa, que ya extrañamos, ¿verdad? Ir a la playa y aventarnos ahí en la arena, y las radiaciones, pues ese infrarrojo es la que es capaz de tener y generar quemaduras. De hecho, el infrarrojo se utiliza, no sé si han ido a restaurantes donde tienen una lámpara de infrarrojo y colocan los platillos para mantener caliente la comida. Entonces, tiene esa capacidad de elevar un poquito la temperatura. Y en el caso del visible, pues como aquí lo indica el ojito, pues vemos los colores. De hecho, es un rango que van a ver ustedes muy pequeño. ¿Ok? Y es el que vamos a ver también los colores. Y el ultravioleta por abajo del violeta, no, por arriba del violeta sería, es la que nos permite ver la claridad del día, ¿no? Las radiaciones UV, pero pues una nota científica, el UV es una forma de generar radicales libres que vieron en orgánica seguramente, y se acuerdan ustedes que los radicales libres, sus electrones no están pareados, entonces agarran cualquier hijo de familia y pueden ocasionar enfermedades como el cáncer, ¿no? O el envejecimiento o la oxidación celular, y pues obviamente no lo queremos, ¿no? Acuérdense que lo que menos queremos son radicales libres. Yo veo que muchos se preocupan mucho por la piel, que no hay arrugas, envejecimiento celular,
pero yo me preocuparía más al interior, pues, que las células de los órganos estén trabajando como debiera y no generar, pues, oxidación celular y, pues, algunos cánceres. Entonces hay que tener cuidado de proteger. Lo que nos decía por ahí un comentario de sus compañeras, pues el protector solar sí es importante porque de alguna manera rebota o inhibe que ese ultravioleta pues se absorba en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces es muy importante la protección solar. Y ahora hay cremas, ¿no? Cosméticos. Yo he visto que la industria cosmética se está preocupando mucho por ese cuidado, ¿no? Las cremas ya tienen casi todas protección UV, siempre lo marcan, o los cosméticos también tienen esa protección UV. Entonces hay que cuidarnos, por lo menos nuestra cremita o algún bloqueador o algún protector solar cuando las fuentes de energía son muy fuertes, sobre todo cuando el sol está más cercano, en épocas de verano, que particularmente es donde va la radiación solar mucho más directo, ¿no? Y por eso es importante, por ejemplo, el cuidado de la piel, ¿no? Para evitar radicales libres y cuestiones de ese tipo y envejecimiento celular. Pero también, por ejemplo, los güeritos o la gente muy blanca tiende mucho a formar pecas, si han visto ustedes cuando se requema, tienen muchísimas pecas. Pecas, hijas, pecas por donde sea, y bueno, esas pecas de alguna manera es una reacción que hace el cuerpo a generar pigmento, melanina, por ejemplo, melanoidina, me parece que es, o melanina, no recuerdo bien el nombre, pero es un pigmento que ayuda a proteger al envejecimiento celular. Los que somos morenitos, pues como tenemos mucho ese pigmento, pues no nos ocasiona tanto daño, pero tampoco hay que exagerar, ¿no? Como dicen los prietos, ¿no? O sea, no hay que exagerar porque también tenemos envejecimiento celular, aunque estemos todos prietitos, ¿no? Pero los blancos en particular sí deben de ser un poco más cuidadosos porque la alta incidencia, por ejemplo, de cáncer de piel, pues lo tienen la gente muy clara, ¿no? Y bueno, el mismo organismo genera ese tipo de protección, generando las pequitas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y bueno, y las otras, por ejemplo, las radiaciones, pues pueden generar saltos cuánticos, bombas, son más riesgosas, pues más, tienen mucho más energía y pueden ocasionar algún error, pues un daño, ¿no? Por ejemplo, cuestiones de cambio de spin nuclear o cambio de spin electrónico y podemos ocasionar daño irreversible. Bueno, es bien importante que resaltemos que vamos a ver solamente una parte dentro de este espectro, muy importante, y de inicio lo que vamos a ver es que la espectroscopía va a generar vibraciones dentro de las moléculas. Habíamos dicho dos fenómenos ayer, absorción de energía con B, si yo pongo una fuente de infrarrojo, va a generar esa onda y esa energía que va a absorber las moléculas y lo que van a ocasionar nada más es vibración. Van a vibrar las moléculas. Cuando dejamos de incidir esa energía, pues las moléculas dejan de vibrar. Pero esas vibraciones ocasionan cambios que energéticamente podemos detectar con el detector, válgase la redundancia, detectar con el detector y nos puede decir cuánta energía tiene y obviamente expresarla como respuesta en una serie de bandas que más adelante vamos a ver. Y la característica que tiene la espectroscopía de infrarrojo es que solamente van a poder evaluar sustancias que tengan moléculas con enlaces covalentes, ¿no? Y bueno, ustedes saben que los enlaces covalentes son aquellos que comparten electrones, ¿sí?
bueno, tienen que identificar moléculas que vamos cuando empecemos a ver ejercicios, van a ver ustedes, esta molécula sí la veo, esta no la veo, esta sí la veo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente las moléculas orgánicas, que ustedes vieron en su química orgánica, la mayoría de ellas van a poder verlas, en infrarrojo. ¿Por qué les digo? Porque el carbono y el hidrógeno, pues es un enlace covalente por excelencia que abundan en las moléculas orgánicas, ¿no? Entonces, si ustedes me dijeran, ¿yo puedo ver una proteína? Sí. ¿Puedo ver un carbohidrato? Sí. ¿Puedo ver un lípido? Sí. ¿Puede ver, que podría ser algún flavonoide, por ejemplo? Sí, ¿no? ¿Puedo ver el agua? A ver, ¿ustedes creen que el agua tiene enlace covalente? Mi molécula preferida, de hecho, es, lo único que no hago es tomar tanta, pero debería yo tomar más, pero el agua es mi molécula favorita en cuanto ay, no puedo, no sé por qué me pega, tiene que ser, a ver, ahí está. ¿Qué creen? ¿Vamos a poder ver el agua en el infrarrojo? Sí, ¿no? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque es Porque covalente. es Ambas covalente. comparten electrones con el oxígeno, entonces es un enlace. Porque comparte electrones con el hidrógeno con el oxígeno y forman un enlace covalente. Cada rayita que ven aquí del agua es un enlace covalente, ¿no? La expresión gráfica del enlace covalente, ¿no? En este caso. Pero ¿por qué decimos que es covalente? ¿Por qué decimos que el oxígeno está compartiendo electrones? A ver, ay, estírense, chicos. Ay, vas a estirarnos, estiren. Ay, hasta me va a dar un calambre en la espalda. Estírense. Muevan su cabeza. Saquen la pereza. Díganle fuá a la pereza. Fuá. Pongan a trabajar su cerebro. Recuerden lo que vieron en cursos pasados. Tache, guarache con la flojera, la pereza, la fiaca, igual que el COVID, fuera de nuestras vidas. ¿Por qué decimos que hay un enlace covalente? ¿Porque expreso yo o por qué? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos en una estructura si hay enlace covalente o no hay enlace covalente? ¿No es por la electronegatividad? ¿Me repite porque se le fue el sonido? Que es por la electronegatividad. Sí. ¿Y qué es la electronegatividad? Es una propiedad. Pero el punto es que el Es una oxígeno, propiedad que el oxígeno es más electronegativo y por la diferencia de electronegatividad se dice que es enlace covalente. Ajá, pero ¿qué es electronegatividad? ¿O cuando decimos que un elemento es electronegativo? ¿Qué significa eso? Pues por la tablita. Hay una tablita. Hay una tablita. Sí, hay una tablita que se llama tabla periódica. Y en esa tablita los investigadores ordenaron los elementos de tal manera que nos resumen la vida. ¿Pero qué es electronegatividad? Hasta nos lo ponen como en una frase, así como, bueno, digo, ¿qué es materia? Materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Es casi una letanía ahí. ¿Pero qué es electronegatividad? Vendría siendo la capacidad que tiene un elemento para atraer electrones, ¿no?
Perfecto, eso es electronegatividad. Y en su tablita de la tabla periódica, ¿se acuerdan ustedes? El oxígeno está del lado derecho por aquí, ¿no? Si recuerdan, bueno, me están viendo ustedes, su tabla periódica está hacia la derecha, ¿no? De la tabla periódica, y el hidrógeno, de hecho, está hacia la izquierda. Me voy a permitir compartir. Acá creo que en mi screen tengo una tabla periódica para que vean ustedes. Y es bien importante porque ustedes no se les olvide que ustedes, mis QFBs, tienen ya ven, mis QFBs, tienen el título principal, que es química. Y la química deben de absorberla, ¿no? Como la radiación infrarroja y UV visible. Bueno, ¿sí se acuerdan ustedes que una de las características de la electronegatividad es cierto? Existen átomos que tienen la tendencia a atraer los electrones, ¿sí? Y estos átomos, pues los que crearon las distintas versiones de tabla periódica, empezaron como a organizarlas. Y si se acuerdan ustedes que en nuestra tabla periódica la electronegatividad, híjole, creo que no voy a poder tachar aquí, la electronegatividad aumenta, pero bueno, mi flechita aumentan de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, ¿no? Y el elemento más electronegativo es el flúor, ¿no? ¿Por qué el flúor? Porque, bueno, la organización que pusieron los chipocludos que hicieron su tabla periódica está más hacia la derecha de mi tabla periódica. Bueno, ustedes dirán, ¿y por qué no el helio? ¿Por qué el elemento helio no es el más electronegativo? ¿Quién me dice eso? Porque está más a la derecha de la tabla periódica, ¿no? Sí están viendo la tabla periódica. Noble. Sí están viendo la tabla periódica, ¿verdad? Sí, profe. Sí. ¿Y qué que sea gas noble? ¿Qué significa que sea gas noble? Que ya es estable y ya no necesita de electrones. ¿Y por qué es estable? Tiene completa su última capa de Última valencia. capa de El valencia. octeto Ya ven que todo esto es una reunión de conocimientos si ustedes son químicos y sí saben, ¿ok? Es cierto, los gases nobles tienen su configuración electrónica llena y no necesitan más, por eso son estables, por eso son gases nobles, no se llevan con la chusma, ¿no? Por eso el nombre de noble, nobleza. Ya ven que los nobles pues no se llevan con la chusma. Estos condenados ya no pueden aparearse ni nada, son inertes, de hecho, gas noble, gas inerte se le llama, y por eso no son ni fu ni fa. Por eso el elemento más electronegativo es el flúor, ¿ok? ¿Qué significa electronegativo? Bueno, significa que ellos tienen la capacidad de atraer los electrones. ¿Qué significa atraer los electrones? Significa, en este caso significa, por ejemplo, el flúor, el oxígeno, que son los elementos electronegativos, ellos tienen por ahí pares para compartir y llenar su octeto, ¿verdad? Pero estos condenados tienen, cuando tienen un elemento que tienen electrones por compartir, esto lo que hace, por ejemplo, ¿sí están viendo la diapositiva, chicos? Sí, profe, sí se ve. Ah, bueno, entonces el electrón del oxígeno y el electrón del hidrógeno se acercan y este condenado oxígeno dice, véngase mi reino. Y se acerca, nada más acerca esos electrones a su zona o densidad electrónica, no se lo quita al hidrógeno, simplemente lo atrae, ¿no? Es como yo la analogía que les doy, a veces utilizo muchas analogías, ¿no? Estamos jugando una partida de dominó, de póker, que ni sé jugar póker, dominó, sí, me defiendo. Vamos a suponer que Marisol es el elemento electronegativo y significa que como ya llevo como 20 partidas y todas las gano, ¿verdad? Entonces, la apuesta, ¿no?, del dinero
está más cerca de mí, pero no es mía, sino está ese dinero o esos electrones están cerca de mí, pero son electrones que no son míos, y son de los demás. Entonces, esos demás tienen enlaces covalentes porque están compartiendo electrones. ¿Ok? De hecho, el hidrógeno está, por eso es un elemento como que, como la familia metiche, ¿verdad? Que no sabemos dónde ubicarla porque es complicado. Entonces, el hidrógeno es complicado y la pusieron, de hecho, en la familia 1A, pero si se dan cuenta, o en la familia, en el grupo 1, si se dan cuenta, el hidrógeno es gas, el hidrógeno es no metal, no es alcalino térreo, ni alcalino, perdón. Entonces es como el familiar incómodo. Ahí está, ¿verdad? Porque tiene un electrón en su configuración y cabe ahí un poquito en la familia 1, en el grupo 1. Pero realmente no tiene ni propiedades de metal, no tiene propiedades de un sólido. Ya ven que los metales, la mayoría son sólidos. Sí, son sólidos y pues está ahí el pariente incómodo, ¿no? Pero es electropositivo. Del lado derecho tenemos los electronegativos y del lado izquierdo tenemos los electropositivos. Entonces, ese oxígeno que está ahí con sus electrones por compartir, pues solamente atrae. Y al atraer, este se vuelve parcialmente negativo, por eso se representa con una delta, no es una carga neta, es una carga parcial, no le quitó los electrones, simplemente los atrajo. Y obviamente el hidrógeno queda con una delta positiva. Y ustedes generan polos, ¿no? Pero regresando a la cuestión del enlace covalente, estos tienen una diferencia, tienen ustedes una tabla adicional, tabla de electronegatividades, y pueden ver ustedes si con esa diferencia es un covalente polar o un covalente no polar. Esos son conocimientos previos, por ahí lo han de haber visto en inorgánica, ¿no? Sí, profe. Bueno, pero solamente por repetirles, ¿no? Entonces, yo les había dicho, particularmente lo que vamos a ver es la zona de infrarrojo, y lo que vamos a ver en infrarrojo son grupos funcionales, ¿sí? A partir de las absorciones observadas, sobre todo en enlaces covalentes. Entonces, el infrarrojo, una pregunta muy puntual, ¿qué características tiene que tener la molécula para poder evaluarla en infrarrojo? Es enlace covalente, y lo único que nos va a identificar son grupos funcionales. Y ahí es donde estamos un poquito temerosos, ¿no? Porque de hecho van a hacer ustedes un examen diagnóstico para ver cómo demonio andan en los grupos funcionales, particularmente orgánicos, ¿sale? Química orgánica. Si yo les pongo X o Y grupo funcional, ustedes tienen que identificarme a qué se refiere, ¿no? Eso es muy importante. Pero hay moléculas un poco complejas, ¿no? No sé, vamos a ver este que está aquí es el cloruro de sodio, ¿no? A mí me encanta, yo siempre les digo que presuman con sus papás o sus papás, ¿no? Van a comer y van a decirle, ¿me pasas por favor el cloruro de sodio? Entonces la mamá va a decir, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Y ya le dicen, perdón, discúlpame, es que me confundo en la zona en donde estoy. Es la sal común, ¿no? El cloruro de sodio es una molécula, ¿de qué tipo? ¿Qué tipo de enlace tiene? Covalente. Iónico. Iónico. H de covalente, iónico. ¿Ahí qué significa? ¿Sí? Por eso es bien importante. ¿Qué significa? Significa que cuando está presente el cloruro de sodio y nosotros lo ponemos en una solución, se ioniza. ¿Qué significa ionizar? Bueno, el cloro condenado es un elemento electronegativo y tiene por ahí
sus 7 electrones. En cambio, el sodio por ahí tiene un electrón por compartir o por donar o lo que sea. El cloro es un elemento electronegativo, pero tiene una capacidad para quitarlo. Ahora sí lo quito. Y entonces el cloro va a tener su octeto completo, ¿verdad? Aquí no me sale la bolita. Y el sodio se va a quedar sin un electrón. Si el cloro le quitó, va a tener una carga negativa. Ahí sí es neta, que sí. Y el sodio va a quedar una carga positiva. Estos se llaman aniones, ¿sí? O sea, perdón, aniones, se llaman iones. Esto es un anión y esto es un catión, que de hecho ustedes en analítica durante la marcha debieron de haber hecho algunas pruebas, ¿no? Pero bueno, es importante la diferencia entre un enlace iónico y un enlace covalente. El covalente solamente comparten electrones, no se lo quita. Y un iónico sí, un iónico le quita. ¿Ok? Entonces es muy importante que ustedes sepan. Por ahí, chéquense cuál es la diferencia de electronegatividades. En base a eso, saber cuál no es un enlace covalente y un enlace iónico. Pero existen moléculas que pudieran, no sé, compartir ciertas características. Este es algo que se me ocurrió ahorita, que se llama sulfato de sodio. ¿Están de acuerdo? Esa es una molécula un poquito, aunque se ve muy simple y muy sencilla, y lo vieron inorgánica, perdón, dirían ustedes, pues maestra, está re fácil, usted acaba de decir que existen compuestos, por ejemplo, el sodio, no sé qué estoy haciendo, y el sulfato, ¿están de acuerdo? Se ioniza, de hecho sabemos que el sodio se ioniza en sodio catiónico y el sulfato es de hecho un radical o un ion cargado divalentemente. Fácil, maestra. No lo vamos a ver en infrarrojo porque es un enlace iónico. ¿Están de acuerdo? Sí. Pues no. Porque este radical que vemos aquí está formado por el oxígeno y por el azufre que tiene enlaces covalentes. Por lo tanto, estas sustancias que tienen esos radicales, ¿sí? Acuérdense que es una entidad independiente que tienen enlaces iónicos, pues resulta que sí los vamos a ver. ¿Ok? Entonces, muy importante que logremos identificar que en una molécula puede haber enlaces iónicos, pero en los radicales formados pueden tener enlaces covalentes. ¿Ok? Entonces, el sulfato de sodio lo vamos a poder ver en el infrarrojo, porque esos enlaces de esa especie, de ese radical, se van a vibrar o van a generar flexiones y vibraciones cuando estén en una fuente de infrarrojo. ¿Está claro, muchachos? Sí, profa. Entonces, Sí. tienen que identificar en su molécula, por muy simple que la vean, si tienen ahí metidos los enlaces covalentes, ¿sale? Porque esos enlaces covalentes sí los vamos a poder ver en los infrarrojos, o más bien en la parte. Y bueno, ya hemos visto reiteradamente los rayos X, nos va a pedir poder evaluar. Yo les decía que es una técnica que a mí en lo personal no la conozco mucho, no estoy muy familiarizada con lo que he leído y he platicado con algunos que han aplicado, por ejemplo, el área de orgánica. Yo he escuchado que lo ocupa mucho el doctor Raúl Colorado y el doctor Chema y el doctor, ¿cómo se llama? Rodo, por ejemplo, porque ellos hacen, le llaman MOF, ¿no? Son unas mofufadas para mí. Son estructuras tridimensionales, cristalinas,
que ellos forman con ciertas procedimientos y se ocupan, por ejemplo, yo veo que utilizan mucho el lantánido y esa familia de las tierras raras y generan a lo mejor pigmentos o pinturas. He leído un poco sobre, por ejemplo, para darle originalidad a los billetes y que nos den ciertas coloraciones con las radiaciones UV. Entonces, utilizan esos derivados para generar ese tipo de materiales. O utilizan ciertas estructuras tridimensionales con química de coordinación y esas mafufadas que ustedes seguramente nada más la ven de lejos, pero generan esas estructuras cristalinas que con los rayos X podemos ver si es trans, si está arriba, si el sustituyente está dentro. Es maravilloso. Y yo, en lo personal, he tenido la experiencia de ver enzimas. Acuérdense que las enzimas son de naturaleza proteica, y las proteínas tenían estructuras cuaternarias, o sea, enrollamientos ahí caprichosos que generan, características funcionales de las proteínas. Ya ven que hay globulares, hay fibrosas, ¿no? Y hay con acciones estructurales de tejidos en las membranas. Entonces, son estructuras que por medio de los rayos X las podemos evaluar. Es un área muy bonita, muy novedosa, que no cualquiera sitio de investigación lo tiene, ¿no? Es importante mencionarlo. Y en el caso de ultravioleta visible, pues nosotros en la Facultad de Ciencias Químicas tenemos varios espectros. Algunos son visibles, algunos son UV visible, algunos nada más son UV, dependiendo de la fuente de energía. Y se ocupa muchísimo. De hecho, ustedes como fármacos, pues no sé, un 80% de los fármacos se evalúan con espectro de UV visible. Y cafeína. Bueno, yo he tenido oportunidad de trabajar con la maestra Rocío Bulás en la cuantificación de algunos fármacos y el UV visible es nuestro instrumento favorito. Entonces, ahí vemos grupos cromóforos que más adelante vamos a ver, pero para que vayan ustedes recordando qué es un grupo cromóforo, son aquellos que tienen dobles enlaces conjugados. ¿Se acuerdan ustedes? Uno doble, uno sencillo, uno doble, uno sencillo. Entonces, el UV visible, vamos a ver esos compuestos. Grupos cromóforos, que generalmente son dobles enlaces y dobles enlaces en conjugación. Y bueno, el infrarrojo, que es el que vamos a ver, son los grupos funcionales, particularmente en los enlaces covalentes. Y una técnica que más adelante vamos a ver es espectrometría de masa. Perdón, espectrometría de masas. La cual pues vamos a darle en la torre a las moléculas, ¿no? Es una fuente que rompe las moléculas y genera fragmentos cargados positivamente y negativamente, y nosotros vamos a poder evaluar los positivos y de alguna manera ese rompecabezas que provocamos al romper, pues tienen como un perfil, ¿no? Si es, no sé, un alcano, pues ese perfil tiene una masa en específico. Entonces, cada pieza que nosotros fragmentamos, podemos como ir armando otra vez el rompecabezas y podemos determinar qué tipo de estructura es. Y en el caso de resonancia magnética nuclear, ¿se acuerdan ustedes que vieron en clases, no sé, de orgánica, inorgánica? El núcleo, ¿no? El núcleo, ¿se acuerdan ustedes que tiene la carga positiva? Pero el núcleo también puede girar y al momento de girar podemos generar spin del núcleo, no de los electrones, del núcleo. Y este giro que provocamos en el núcleo, como que generamos una especie de magnetismo, ¿no? Por eso se llama resonancia magnética nuclear. Cualquier partícula que gire, podemos generar una zona electromagnética
y pueden desviar campos magnéticos. Entonces, en este caso de resonancia magnética, se ven generalmente los núcleos de hidrógeno, lo que yo conozco de hidrógeno y de carbono, carbono 13, hidrógeno. Y pues podemos identificar compuestos, pero para cuando ustedes sean ricos y famosos, y científicos super pipiris nice, van a ocupar muchas de estas técnicas cuando generen el nuevo fármaco que va a curar el COVID seguramente, o ya vieron que ya hay esperanzas para vacunas contra el SIDA, ¿no? Me maravilla tanta ciencia. No conozco mucho las cuestiones de las vacunas, pero me sorprende la maravilla que se están generando, ¿no? Y en este caso de cuando ustedes generen un fármaco, sinteticen un nuevo fármaco y necesiten su estructura, vaya, ¿qué tiene? Pues estas técnicas son importantes para identificar de qué está hecha pues esa molécula, ¿no? Y bueno, denme 2 minutitos, chicos. Tengo que despertar a mi chaparrita porque tiene clase. Permítame, 2 minutitos. Ya regresé, chicos. Perdón. Entonces yo les decía que el infrarrojo es una técnica pues muy utilizada para identificar compuestos, ¿no? ¿Y por qué? Porque nos va a indicar grupos funcionales. Bueno, ¿qué es lo que hace normalmente pues esa energía? Esa energía lo que va a hacer es, ustedes tienen niveles energéticos y un electrón al absorber pasa a otros niveles, ¿no? Entonces vemos aquí un electrón, este azulito, llega a la luz de infrarrojo, la absorbe, que ya vimos el fenómeno de absorción, y de una configuración básica, basal, pasa a una configuración excitada, ¿no? Y nosotros vamos a poder ver con esa absorbancia los cambios que pudieran generar en la vibración de nuestra molécula. Entonces, vuelvo a decir, el infrarrojo, yo tengo mi muestra, el infrarrojo, esa muestra va a generar vibraciones por la energía que absorbió y el resto lo deja pasar, ¿no? Entonces, esa diferencia de la energía que absorbió y la que dejó pasar, lo detecta, ahora sí, el detector, y podemos saber con esto qué frecuencia, qué cantidad de energía absorbió y con esto qué tipo de vibración generó. Entonces, para que tengamos una idea, la región infrarroja, su longitud, el número de onda es entre 12.800 y 10 centímetros a la -1, y sus longitudes de onda va de 0.78 a 4.000 micras o micrómetros, ¿sí? Y tenemos que detectarlo entre qué parte del espectro tenemos para delimitar ese espectro y desarrollar equipos que permitan solamente detectar grupos funcionales. Bueno, ¿en qué consiste el equipo
de infrarrojo es muy importante que sepamos los componentes principales. No vamos a ser expertos en cuestiones electrónicas o en cuestiones ópticas y cuestiones, no. Lo que tenemos que ver es qué componentes básicos tenemos, ¿no? Y uno de ellos, muchachos, es una fuente. Necesitamos una fuente de energía, una luz, un foco, una lámpara, pero, vuelvo a decir, una lámpara que emita el rango o el intervalo del espectro electromagnético considerado para el infrarrojo. Entonces, hay una serie de lentes, que esa fuente de energía o hagan de cuenta, un haz de luz, lo que van a hacer ustedes es, ese haz de luz normalmente pueden tener una celda de referencia y una celda de la muestra. A veces es de un solo haz, a veces de doble haz. Pero ambas, tanto la de referencia como de la celda, van a encontrar un espejo y van a generar un solo haz de luz. Entonces, el detector lo detecta, es que no encuentro otras palabras sino de detector, y genera su respuesta, que como ven ustedes, un espectro es como de cabeza, ¿no? Eso lo van a ver ustedes en distintos espectros. El UV generalmente es positivo, los picos son hacia arriba, y en el caso de infrarrojo, los picos son hacia abajo. Y este es un gráfico que generalmente se conoce como espectro de infrarrojo. ¿Sí? Entonces, normalmente les decía que las lámparas traen filamento, traen algún otros materiales que se calientan. Por eso los equipos del espectro de infrarrojo requieren conectarlos a la electricidad y al menos calentar esa fuente de energía al menos unos de 15 a 20 minutos. Por eso es importante cuando ustedes lleguen a una empresa, ¿verdad? No cometan el error de que como locos se pongan a trabajar y en menos de 5 minutos estén haciendo los espectros, porque les puede dar distinto gráfico con respecto al original o al real o al verdadero. ¿Por qué? Porque necesitamos que esos filamentos lleguen a una temperatura tal que emitan esa energía capaz de absorber ciertas moléculas. Entonces, básicamente hay que tener mucho cuidado. Aquí en el caso de referencia, normalmente puede existir algún material o una celda vacía o algún material de patrón que les permita comparar. De hecho, ustedes pueden correr un estándar y pueden poner una muestra y pueden traslapar los gráficos y decir, ah, mira, esta banda se parece, pero a lo mejor alguna otra banda sale de la figura. Entonces pueden decir, ah, mira, sí es, pero hay una impurecita, ¿no? Y pues esa impurecita podemos medir el área y podemos decir, ah, híjole, pues sí tiene impurezas perjudiciales. Y esto para ustedes como fármaco, de hecho, es un análisis que ocupa mucho en el área farmacoquímica y farmacéutica para identificar los compuestos, la materia prima. Imagínense, vamos a suponer que yo soy una industria farmacéutica y compro algún principio activo, ¿no? Vamos a suponer algún estrógeno o algún, no sé, paracetamol. Entonces, yo ya compré ese polvito de paracetamol y voy a hacer pastillitas, las voy a comprimir y voy a hacer pastillitas, lo que sea. Entonces, yo como analista, agarro la materia prima y la analizo. Obviamente debe de haber un dibujo, un gráfico que se llama espectro, y voy a decir, ah, mira, voy a correrlo con un estándar USP, voy a comprarlo en Aldrich, ¿no? O en Farmacopea Nacional, la compro y corro ese espectro yo sé que es paracetamol original, puro, y lo comparo. Entonces digo, ah, mira, pues sí tienen las mismas bandas, sí tienen los mismos grupos funcionales, entonces puedo yo asegurar como identidad, ¿no? Como su IFE o su INE, se identificó el paracetamol y yo sé que es paracetamol. Pero si hay alguna banda que aparece sospechoso, ahí dice, ah, caramba, aquí hay algo que el paracetamol tiene.
¿no? Entonces, muy importante que identifiquemos esos grupos funcionales. Generalmente usamos un monocromador. ¿Qué se llama monocromador? Lo que va a hacer es, mediante rendijas y demás, solamente va a dirigir un haz de luz, un solo haz de luz muy fino, y utiliza, por ejemplo, espejos o motores que nos permiten dirigir un haz de luz muy fino que pasa a través de la muestra. Bueno, es importante decirla que anteriormente estas celdas nosotros las fabricábamos, creo que les decía, poníamos en un mortero bromuro de sodio, que es como la sal común, y poníamos nuestra muestra y machacábamos la muestra, bien bonita, que hiciera un polvo bien mezclado. Y ya como mezcla se pasaba a una prensa. Esa prensa lo que hace es aplicar, ahora sí que presión, y generábamos una cápsula. Hagan de cuenta, una cápsula, como la vean ustedes, era transparente y tenía cristalitos de su muestra o su muestra ahí homogenizada. Entonces, esa es mi celda. Yo la colocaba aquí en mi espacio, ¿verdad? Y pues la ponía a analizar. Como el bromuro de sodio es muy semejante al cloruro de sodio, ¿qué pasa cuando tenemos en casa el cloruro de sodio? Se hidrata, ¿verdad? Se hidrata muchísimo. Entonces, tenemos que el equipo controlar la humedad. ¿Por qué tenemos que controlar la humedad? ¿Qué es la humedad? Pues es el agua que está presente, ¿no? Pregunta, ¿y qué me afecta el agua en el infrarrojo? ¿Por qué la tengo que quitar o la tengo que minimizar? ¡Despierten! Que puede afectar el resultado, ¿no? Porque también se puede observar. Porque se puede observar, porque puede interferir en mi resultado, porque la bendita agua es enlaces covalentes y por ende el infrarrojo puede provocar vibraciones que la vemos. ¿Está claro? Entonces, toda mi muestra debe de estar deshidratada. Entonces, es muy importante que vayan haciendo sus notas, ¿no? ¿Qué características debe tener mi muestra para infrarrojo? Pues ser enlace covalente. ¿Están de acuerdo? Otra de las características que debe de estar mi muestra es deshidratada, sin agua, seca. Porque si está húmeda, pues voy a ver una banda que ya no voy a saber si es de mi estructura o es del agua. ¿Verdad? Y mi sistema, mi equipo, debe de estar libre de humedad. ¿Qué quiere decir? Que en el laboratorio donde esté el infrarrojo debe de haber un deshumidificador. ¿Qué es un deshumidificador? Hagan de cuenta que es como... sí han visto ustedes que hay como unos ventiladores que en la parte de atrás le adicionan agua para que el aire que pase a través de eso se enfríe y se supone que enfría el aire y el ventilador nos da más frescura. ¿Sí han visto ustedes que son como unos cajones? Sí. Ajá. Bueno, como si fueran unas bocinas, así son grandes. Bueno, no grandes, no sé, a lo mejor unos 60 centímetros. En la parte de atrás tienen como unas parrillas, por así decirlo, en donde lo que hace el equipo es succionar, dejar pasar el aire atmosférico y con un desecante absorben el agua del ambiente. Y entonces empieza como a escurrirse y van recolectando el agua. De hecho, yo he tenido oportunidad en el laboratorio de orgánica, donde está la maestra Eli, la maestra Delia Hernández, tienen un deshumidificador porque tienen, de hecho, un infrarrojo. Profe, ¿no es parecido al que está en los baños? Ay, hija. Normalmente, que es para secar las manos. Ah, no. No, ese es... Parecido, digo.
Sí, sí, pero sí, más o menos el mismo principio. Lo que hace es jalar el aire atmosférico, lo pasa por un desecante y ese desecante, el agua se va escurriendo y va recolectando en una bandeja, ¿no? Pero obviamente todo está en una cajita, no crean que yo veo la bandeja y veo, no, yo lo conecto eléctricamente, succiona el aire del ambiente y lo que provocamos es un aire libre o disminuido en humedad, ¿no? De hecho, muchos profesionales del uso de este equipo, aquí en donde está la muestra, le ponen un cristalizador con sílica gel. ¿Se han visto ustedes la que le ponen al desecador, que es unos cristales azules? Sí. ¿Sí? Bueno, esos cristales ponen un cristalizador con esos cristales para que al momento de abrir y cerrar y poner mi muestra, pues esté lo más libre de humedad. ¿Ok? Entonces, es muy importante qué características tiene que tener mi laboratorio, dónde se encuentra el infrarrojo, qué tipo de muestras voy a utilizar, cómo la debo de utilizar, ¿no? Es importante mencionarles. Y bueno, en la actualidad les quiero decir que esa capsulita que hacemos con bromuro de sodio ya no se ocupa. Ahora están bien chipocludos. De hecho, el infrarrojo que tienen ahí en orgánica tiene una punta de diamante. Y en esa punta es una cosa preciosa. Es una punta. Donde ustedes ponen ahí en la punta cristales de su muestra. Estamos hablando de pequeñas cantidades, o sea, es un instrumento que con pequeñas cantidades me da una respuesta enorme. Entonces, colocan ustedes aquí ¿cómo se llama? Sus cristalitos y el haz de luz, fíjense lo maravilloso de la tecnología, el haz de luz choca con esas muestras y absorbe esa cantidad de muestra y emite una respuesta, la cual resulta un gráfico de espectro de infrarrojo. En la actualidad ya está esa tecnología tan puntual, requieren menos muestras, obviamente son más caros, ¿verdad? De hecho, ustedes pueden poner un plástico, un polímero sobre esta punta y ese polímero, esa película la va a detectar porque estamos de acuerdo que los plásticos tienen enlaces covalentes. Bueno, tienen moléculas que tienen enlaces covalentes. De hecho, yo recuerdo cuando trabajé en una empresa que nosotros todos los días teníamos que calibrar el bendito infrarrojo con un pedacito de plástico, que era un estándar, de un polímero, lo poníamos y nos daba bien bonito el espectro de ese polímero, ¿no? Son muestras muy, muy cuidadas porque nos tiene que dar este gráfico, pues, típico todos los días. ¿Por qué? Porque si a lo mejor aparece aquí una banda, pues, ¿por qué aparece la banda? O está contaminado el plástico o el polímero o el espacio o el lugar donde está la celda. Entonces, es muy importante identificar pureza, ¿no? Por decir algo. Y bueno, hay dos características que tenemos en este gráfico y si se dan cuenta, una de ellas es la intensidad. ¿Qué significa la intensidad? ¿Qué tan profunda es la banda? ¿No? Aquí pueden ver bandas chaparronas, ¿no? Por decir algo, y bandas largas, ¿no? Y también vamos a ver lo que es la anchura de la banda. Va a haber anchas flaquitas y va a haber anchas gorditas, ¿no? Y debido a esa forma y esa profundidad de la banda, nosotros podemos identificar los grupos funcionales. Y es bien bonita esa técnica y nos puede sacar de muchos embrollos, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta qué aplicación tiene el infrarrojo? Generalmente podemos identificar. Es un método cualitativo instrumental, ¿sale? Pero bueno, quiero decirles que también puedo cuantificarlo bajo utilizan ciertos, hoy, ¿cómo le llaman? Mafufadas, es que yo digo mafufadas, pero son ciertas estrategias matemáticas que hay software que calculan estas áreas. Y entonces, en base a las áreas, yo puedo determinar el contenido pues de algún grupo funcional, por decir algo, ¿no?
la proporción y con esto puedo cuantificar. Pero realmente el infrarrojo casi no lo ocupamos para cuantificar. Lo que más lo ocupan, el 99% de los casos, es para determinar, identificar grupos funcionales y determinar con esto pureza. ¿Qué quiere decir? Si veo que mi espectro se parece al estándar, es la sustancia, ¿no? Si veo que hay bandas que están fuera de sí, caramba, es impuro, ¿no? ¿Sí? Impuro. Tiene ciertas impurezas que ese producto o esa materia prima tiene. Entonces, bueno, es importante mencionarles las características de esta técnica. Y ya, chicos, porque ay, me emociona a mí estas técnicas, pero me paso de la raya, ¿no? No sé si tengan dudas y comentarios. No, profe. No, hoy es jueves, ¿verdad? Sí. Sí. Mañana no nos vemos, ¿verdad? Es que No, ando profe. perdida en el espacio con mi horario. Viernes, no nos vemos en la tarde, ya descansan de mí. Nos vemos el lunes. Oigan, el lunes tenemos clase, porque yo con el horario, a ver, el día lunes es ¿qué día? 15 y 16. Sí. Oigan, nos lo marcan Sí. festivo. Ajá, pero no sabemos por qué. Justo eso nos dijo la profa Eli ayer. Sí, nos lo marca festivo. Creo saber que es por San Fesapau, chicas. Nuestro sindicato celebra, creo que su aniversario y nos lo dan uno de esos días, pero el otro no tengo idea. No tengo idea. Entonces nos veríamos el miércoles. Van a descansar de mí, qué bueno. Oiga, lo que sí, les voy a pedir que dentro de sus notas por ahí que tienen, cómo calcular si es un enlace covalente, iónico, covalente polar y no polar, lo estudien, esa tablita, ahorita no me acuerdo los valores, creo que es unos 7.7, tengo que verlos porque se me olvidan los valores, para determinar si es enlace iónico o covalente. Porque vamos a ver moléculas y ustedes me van a decir, maestra, sí lo voy a poder ver en infrarrojo, no lo voy a poder ver en infrarrojo, ¿ok? Y sí necesito que se familiaricen con esos términos. ¿Sí? Ok, Sí, profe. Sí, maestra. Órale. Bueno, espérenme tantito, voy a sacar otra lista porque algunos, parece ser que se anexaron, entonces son flojos, ya veo. Quítense esa pereza, porque a todos nos cuesta trabajo. ¿Ustedes creen que no me cuesta trabajo a mí? Claro, pero pues hay que echarle ganitas. Bueno, chicos, los dejo porque creo que tienen más clases y nos vemos el miércoles, hasta el miércoles, chicos. Y acuérdense que el miércoles, ¿cuándo nos toca laboratorio? El miércoles, exactamente, ¿verdad? Sí, hasta el miércoles. Sí, el miércoles tenemos. Sí. Bueno, para que hagan, y van a tener tiempo suficiente para que hagan su práctica. Sí, profe, gracias. Bye, bye. Nos vemos, gracias. Gracias, buen día. Hasta luego. Bye.